Hoy es mitad de semana y después de la primera jornada del día, de la mañana, de su trabajo, de sus negocios, podría irse a la playa, a almorzar allí y regresar a terminar su trabajo. Por ejemplo, al Hotel Balneario Prado Mar, exquisito, delicioso, muy buena atención, las playas de el Country Club, Sabanilla, Salgar, la entrada al viejo muelle de Puerto Colombia, donde hay una muy buena atención, buen pescado y los patacones que le gustan a Shakira. En fin, ya solo unos minutos, 10 minutos, según por la vía que usted escoja, casi que 5 minutos, 10 minutos o 15 minutos de la ciudad de Barranquilla. Hoy el diario La República trae un interesante editorial relacionado con la innovación y con las patentes que vale la pena leer. Ayer tuvimos unos problemas tecnológicos, y bueno, yo diría más bien que técnicos, y por esa circunstancia la imagen no salió bien. Sin embargo, sí estuvo acorde con el sonido apropiado, con el sonido necesitado, el comentario. Y por esa circunstancia tal vez se nos olvidó añadir algo al comentario en relación con el senador actual José David Name. Y tiene que ver con que el hecho de que me ha conmovido su trabajo por dignificar y por colocar en buen sitio la imagen de su padre. Sin lugar a dudas que me conmueve ese amor filial. Y tengo que decir que José David está trabajando de la manera apropiada dentro de una democracia para lograr resultados y para buscar lo mejor para su carrera. Hablemos hoy de los personajes a quienes no les gusta responder a raíz de lo que sucedió con Álvaro Uribe Vélez en las últimas horas aquí en la ciudad de Barranquilla. Pero el primer personaje que yo quisiera mencionar es el de la Cámara de Comercio de Barranquilla, que durante años no ha respondido. Se le pregunta y no responde o dice una cosa distinta o simplemente utiliza sus influencias y sus mecanismos de represión y sus mecanismos de, de influencia para no permitir que salga a la luz la verdad. Esa bendita Cámara de Comercio que tenemos que rescatar de ese grupúsculo que la ha manejado durante cerca de 25 años. Esperamos ahora con el nombramiento que acaba de hacer el presidente de la República, de uno de sus miembros, de uno de sus representantes, pero nos permita ir avanzando en la consecución de la verdad y de establecer allí las personas apropiadas que produzcan beneficios a la ciudad y no beneficios personales. Sobre lo de Álvaro Uribe Vélez me parece que sí respondió. Lo que sucede es que tal vez hemos sido en primer momento injustos con él, pero él respondió diciendo, cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Francisco Santos, y dijo que en familia ellos trataban ese asunto y eso es válido responderlo. Es decir, hay unos intereses de partido que podían verse lesionados con una polémica con Francisco Santos, además de que Francisco Santos reconoció la autoridad de Uribe, que solo dijo que había estado secuestrado allí por el grupo que terminó por vencerlo a él dentro de la convención, pero Uribe respondió, y en la segunda pregunta que se dice que no respondió tampoco, pues era la misma, presentada de otra manera, y por esa circunstancia creo que se interpretó mal al expresidente Álvaro Uribe, aunque él sí ha tenido la costumbre, por eso tal vez vino allí esa conclusión, de decir la siguiente pregunta sin dar ninguna clase de explicación, y lo hizo cuando era presidente. Yo creo que aún un presidente, con todas las cosas que podía necesitar a veces mantener en reserva, siempre debe haber una respuesta que dé alguna explicación sobre el por qué no se responde de manera absoluta y plena lo que se le está preguntando. Pero creo que en esta ocasión Uribe tenía la razón, pues defendía
su colectividad. Francisco Santos no se fue contra él, lo reconoció su autoridad, incluso dijo que tomaba sus parámetros y sus métodos eh, para, para, para trabajar en la política todavía en, en vigencia para él. En fin, creo que no incurrió en falta Álvaro Uribe Vélez. En cambio, sí incurrió en falta, aunque respondió, pero de mala manera, fue Carlos Romero, el esposo de Clara López, la candidata a la presidencia de la República por el Polo Democrático. Cuando lo entrevistaron en Blue, cuando Néstor Morales le preguntó si él no sabía, cuando había sido eh, presidente del Consejo de Bogotá, y si, bueno, creo que se refirió expresamente a él, ¿no? Creo que después lo de Clara López vino fue con unos comentarios que ellos hicieron allí en la emisora. No tuvo la menor sospecha, no supo algo sobre esa, esa corrupción galopante que venía con los hermanos Moreno, con Samuel el alcalde y con Iván, el congresista, y que si no tuvo ni la menor idea de lo que estaba sucediendo. Y entonces se molestó y dijo que era que los medios estaban utilizando o estaban siendo utilizados o permitían ser utilizados o estaban utilizando herramientas indebidas cuando el Polo tenía una buena posibilidad con su esposa como candidata a la presidencia de la República y se molestó y que eso era perverso y en fin, lo dijo con distintos términos, aunque tal vez no haya utilizado el perverso, que ese es mío más bien, y se incomodó, terminó por no contestar, bueno, o tal vez sí contestó de mala manera, diciendo que, bueno, que el por qué tenía que saber eso, por qué tenía que haberse enterado, que él no sabía, que si Néstor Morales y los demás periodistas sabían, yo le dije, sí, nosotros sabíamos y lo dijimos. Entonces son personas que se incomodan y terminan por crear un ambiente eh, agresivo en un momento en que solo deben contestar lo que se les está preguntando. Y lo mismo que le va a preguntar a la fiscalía al señor Carlos Romero. Y es la pregunta que me he hecho yo durante mucho tiempo. ¿Cómo era posible que Clara López, que fue la secretaria de gobierno y después terminó siendo alcaldesa encargada cuando fue destituido Samuel Moreno, cómo era posible que no supieran lo que había ocurrido? Así que esas son cosas que hay que responder, hay que decirlas de manera clara y aceptar que el periodismo tiene el derecho a preguntar. ¿Por qué no vamos a tener el derecho a preguntar los periodistas? Esa es precisamente la función nuestra y no es ni siquiera un derecho nuestro, es el derecho que tiene la comunidad de saber y que no tiene el acceso a los personajes por distintas razones. Entonces nosotros somos sus voceros, somos sus representantes. Tenemos el derecho a preguntar. Y los personajes no tienen por qué molestarse. Y es lo que ha sucedido, por ejemplo, aquí. Se molestan en la Cámara de Comercio, se molestan. Y ahora últimamente han terminado por decir, bueno, que se acogen a lo que dice la ley. Claro que se tienen que acoger. Todos los colombianos estamos obligados. Eso no debíamos decirlo porque es nuestra obligación constitucional. Debemos estar sometidos a la ley. Debemos estarlo diciendo. Sí, me someto, acojo, como si fuera un beneficio que le estuvieran dando a la sociedad al decir que van a aceptar, ¿no? Hay que responder y hay que responder bien, con precisión, no con subterfugios, no con esguinces. Entonces no hay que molestarse, hay que responder para que la gente sepa qué ocurre y pueda así votar de la manera apropiada o censurar a quien haya cometido un error o contribuir con sus conocimientos, con sus pruebas, con sus opiniones a que un proceso se desarrolle en beneficio de la sociedad y en perjuicio de los que causan ese grave deterioro.